Bueno, todos los elementos, ¿no? Sergio tiene esto para convertirse en una serie de Netflix. Es un documental. Es un documental, sí, que es bien distinto en realidad que a una serie. Claro, porque el documental se basa en documentos. Y en hechos reales, y por ejemplo las imágenes que estamos viendo acá atrás, que son nuevas, exclusivas del caso, no habían salido en el marco del caso todavía, porque son las últimas diligencias que se han hecho. Probablemente estén en este documental, ¿no? Que está trabajando la productora Fábula desde hace 8 meses en la más absoluta reserva y secreto. Ha estado contactando entonces, por ejemplo, a Marco Antonio López, también a Tonka Tomisic y a distintas personas. De ahí que nosotros sepamos, ¿no? Porque cuando esto se abre, cuando empiezan a contactar a estas personas para entrevistarlas para este documental, es cuando nosotros, que estamos encima del caso, nos vamos enterando de estos detalles y logramos confirmar que efectivamente se estaba realizando las gestiones para que el caso Relojes pase al streaming, como un documental al estilo de lo que pasó con el caso de Viviana Heger. No sé si recuerdan el caso de Viviana Heger, ¿no? Que tiene que ver también con una producción en Netflix que se llama 42 días en la oscuridad, que nacen de un libro de Rodrigo Fluxá, que es Alguien te mira, ¿no? Alguien te mira. Ese esquema, ese dibujo que hace Netflix con la productora Fábula de Pablo Larraín también, que es la misma que está en este caso, se podría aplicar al caso Relojes, ¿no? Y fichas como estas podrían aparecer. No es la única. Nosotros, en la nota que recién mostramos, no solamente adelantamos en exclusiva de que Fábula está trabajando en esto, que podría ser Netflix, pero también podría ser otra plataforma de streaming. Recuerden que hay varias más, ¿no? Esos contratos se cierran en el último momento. Podría pasar a Max o a otra más, ¿no? Nos dijeron por ahí también. A Prime, claro, también a Amazon Prime, qué sé yo. Bueno, lo importante es que han ido apareciendo nuevos antecedentes del caso que podrían, de alguna manera, alimentar esta producción en la aplicación. Yo les decía, está esta ficha de Tonka Tomisic, que es un informe que hizo la PDI sobre la situación patrimonial, societaria, impositiva de Tonka Tomisic y también Marco Antonio López. Y podemos revisar esta imagen, Sergio, porque es fuerte, ¿no? Porque, claro, esto es poquito antes que le tome testimonio la Fiscalía. Por tanto, lo que nosotros podemos deducir de este informe, yo me lo leí entero ayer, lo trabajamos con la periodista Lorena Espinosa en detalle, es que la declaración de Tonka, que se toma hace poco, la revisamos también en exclusiva en este programa, se hace en función de este informe, que revisamos recién en el reporte, en la noticia, ¿no? En el reportaje, y que tiene láminas como esta, que es llamativa y que es dura, ¿no? Sí. Porque hay un logo de la PDI, porque está la cara de Tonka Tomisic, porque están sus datos, nosotros lo hemos trabajado para proteger ahí temas de identidad, pero también aparece la de Marco Antonio López, porque es un informe sobre los dos, fíjense, ¿no? Es lo mismo. Y sobre ellos, por ejemplo, también están las declaraciones que se refieren a ellos. ¿Y esta ficha es una ficha que es declaración patrimonial o es todo lo que la PDI, lo que la PDI recoge como información de cada uno de ellos? El fiscal del caso, lo que le dice la PDI en este caso es, en esta parte del caso es, revise todas las sociedades, revise todo lo impositivo, revise todo lo patrimonial, la herencia, las casas, los autos de Tonka Tomisic, los teléfonos, ojo con los teléfonos, acá hay algo muy relevante respecto del teléfono de Paribet, lo vamos a revisar a continuación. Porque cuando fue allanado, Monse, ¿se acuerdan cuando llegaron medios de comunicación, faltó llegar a los helicópteros nomás a la casa de Paribet, ¿no? Y que él andaba en el cerro dando un paseo, él andaba con su teléfono en el cerro dando el paseo, ¿no? Él no estaba en la casa. Pero después, cuando él se entrega, por así decirlo, en la formalización, él entrega también su teléfono celular. Pero vamos a ver más adelante, cuando revisemos algunas fichas más que tengo para revisar, que no era en realidad su teléfono. Y que la PDI advierte de que está poniendo obstáculos en la investigación del caso, ¿no? Mira, pasemos por un teléfono que no era... Ahí lo voy a explicar, pero que no había sido de él. En el fondo, eso es obstrucción a la investigación. No tenía nada, que no tenía WhatsApp, nada. No tenía Facebook, no tenía mensaje, no tenía fotopel, no tenía nada. Un aparatito sin información. Lo que nosotros hemos revisado hasta acá, y lo digo porque es importante para la serie documental que está trabajando Fábula, ¿no? La productora de Pablo Larraín. Yo les decía que ya había hecho esto antes con el caso de Viviana Heger, por lo tanto podría replicar lo mismo. Son las declaraciones que se han dado en el marco del caso. Hasta acá nosotros, que llevamos como 2 años cubriéndolo, no habíamos revisado declaraciones, habíamos revisado solamente chat.
trascendidos, escuchas telefónicas, pero no habíamos revisado, por ejemplo, la declaración de Estrella Dinamarca. Esta es parte de la declaración de Estrella Dinamarca. Ya. Esta es parte de la declaración de Estrella Dinamarca, y si se fijan es un documento de la PDI de nuevo, y la PDI le pone la foto de Tonka Tomisic a Estrella Dinamarca en el marco del testimonio, y le dice y le pregunta a la PDI, ¿no? Un inspector de la PDI a Estrella Dinamarca: usted, Estrella Dinamarca, recordemos que es la joyera que ya salió del caso por un juicio abreviado. Pero estos aros eran... Ahí le pregunta, mira, veamos qué dice. Lo ocupó el Copihue de oro. Ya. 2019 puede ser. Se veía hermosa. Sí, Copihue de oro. Y la PDI le pregunta: ¿usted le prestó los aros que se ven en la imagen? Le dice a Estrella Dinamarca. Y le muestra la imagen. Y le muestra la imagen, si esto está en el expediente. Esta imagen, y la ven así de borrosa, así de gastada, es porque está dentro del expediente. No es, nosotros no la sacamos de internet y de las noticias del Copihue de oro, sino que la sacamos del expediente. ¿Usted le prestó los aros que se ven en la imagen? Le preguntan a Estrella Dinamarca, y abajo Estrella responde, dice: sí, se los presté a través de su marido, sin obtener ningún tipo de ganancia a cambio. ¿Ya? Es una respuesta críptica, pero ya algo habíamos sabido porque había una escucha telefónica, sí, claro, en la que Estrella le decía a él y una de sus amigas compradoras de joyas y relojes también, que había visto a Tonka con los aros en la televisión y que esto podía abrir una caja de Pandora. Claro. ¿No? Ahí aparece el nombre de Cristian de la Fuente, varias personas más que están supuestamente involucradas en el caso de la compra y venta de relojes. Jueces No, pero Cristian de la Fuente tiene nada que ver. Sí. No, él vendió, ojo, él vendió dos relojes a Paribet, y Paribet se lo ofreció al Louis Augusto. Él lo explicó en todos lados. Él vendió, él compró. Él no tiene nada que ver porque eran unos canjes que él tenía, que no podía usar, y él fue a una joyería reputada. A eso dice. A la joyería, pues. Claro, acá en la declaración dice otra cosa. Él fue a la joyería esta de... ¿En serio? Eso fue lo que contó en la entrevista. Acá yo acabo de leer una declaración de uno de los implicados en el caso que dice, esto está en las declaraciones judiciales, yo cito lo que está en el expediente judicial, no estoy hablando de un off ni nada, sino un testimonio judicial ante un fiscal. Recuerden que mentir ante un fiscal, ante la justicia, está penado por la ley. Dicen que Cristian de la Fuente se los vendió a Paribet y que Paribet los volvió a comercializar. Pero es lo que dice de la Fuente. Sí, no, es que de la Fuente dice que fue una joyería. No, es que de la Fuente no se los vendió a Paribet directo. Lo que dice de la Fuente fue a la joyería establecida. ¿Ya? El señor de la joyería dijo: tengo compradores para estos relojes, porque dice, yo no puedo usar este reloj porque soy rostro de otro reloj. De la marca. De la marca. Claro. El reloj es caro. Deja el reloj, y sorpresa para De la Fuente es que quien finalmente le va a comprar el reloj era Paribet. es Paribet. O sea, el juego intermediario, ¿no? Con los cheques de Tonka. Mira, Cristian de la Fuente, entonces, Cristian de la Fuente no tiene nada que ver. Él se lo lleva a una joyería, y la joyería es la que hace, la que tenía el vínculo con Paribet y Tonka. Esa es la historia, digamos. Sí. Y me imagino que eso es lo que... Revisémosla, porque mira, está un poquito más adelante. Porque finalmente, De la Fuente, claro, si bien es cierto, no hace el negocio con Tonka, se encuentra con un cheque de ella. Claro. Pero a través de esa joyería. Lo que pasa es que en el marco del caso, en las declaraciones, en los chats, en las escuchas telefónicas, aparecen muchos nombres. Muchos nombres que nosotros no hemos contado porque también pagan justos por pecadores en esta historia, y a veces ni siquiera son, y son voladores de luces para desviar la atención sobre el caso, ¿no? Pero imagino que son nombres con poder adquisitivo, porque nosotros con la tenistas, reinas de belleza, saldríamos en el caso de la venta de relojes Casio. Que no es el caso, son muy ordinarios, no calificamos para este tipo. Oye, Casio tiene algunos buenos. Oye, ¿y qué si me agarré la canción de Shakira? Son clásicos. Pero nada más. Yo no tengo un Casio. Por eso, me agarré la canción de Shakira nomás, pues. Pero hasta el Casio ahí de Transformer. Con calculadora. Rolex no he tenido, pero Casio con calculadora. El Casio, el Twin, la canción de Shakira. Claro. ¿Te perdiste o no? No, sí está en sintonía. Claro. Mira, pasemos a la siguiente declaración, que también es de Estrella Dinamarca. ¿Qué dice Estrella Dinamarca, no? Dice, para mí, sobre Marco Antonio López. Por eso digo, estas declaraciones son brutales igual, porque son especial para lo que está preparando Fábula con el caso Relojes y Joyas. Porque si quieren declaraciones en primera persona, acá están, pues. Para el documental, digo, ¿no? Acá están. Claro, es decir, Estrella Dinamarca es una... Estrella Dinamarca sería una de las principales fuentes. Podría serlo, ¿no? No, yo no diría que ellos ya están... Porque me imagino que va a ser difícil que hable Paribet o Tonka. Paribet ya dijo, pero finalmente toda la gente que la rodea y que fueron parte de un caso. Y lo que dices tú es importante. Estrella Dinamarca ya
está sentenciada mediante un juicio abreviado. Sí, entonces ya ella fue declarada culpable. Ya está cerrado el caso de ella. Está cerrado, está declarado culpable. Pero Estrella Dinamarca era la que... Porque habla siempre que hace los tratos con Paribet, no es un trato directo con Tonka. No, claro, no. Estrella Dinamarca es la líder. Es la líder, claro. Son dos, en este caso son dos asociaciones ilícitas. Estrella Dinamarca es la líder de una de esas asociaciones y los tratos son con Paribet. Y le preguntan por él varias cosas, ¿no? Sí. Y miren qué dice. Dice, para mí resultaba claro que López Spaghi pedía dinero prestado para solventar su alto nivel de vida, dice Estrella Dinamarca. Su alto nivel de vida. Un poco en línea con lo que había declarado Tonka, ¿recuerdan? Ya que tenía gastos que no podía pagar por sí mismo. O bien fracasaba en los negocios. Por ejemplo, López Spaghi, a través de Tomisic Petric, le pidió alrededor de 400 millones de pesos a Leonardo Farcas para invertir en el negocio minero en Brasil. Entiendo que el negocio nunca se concretó y, sin embargo, el dinero jamás le fue devuelto a Farcas. A raíz de este hecho se terminó la amistad entre Farcas y Tomisic. Pero, para ser justos con la información que se está entregando, porque esta es una declaración, yo insisto, judicial ante Fiscalía de Estrella Dinamarca, se tiene que hacer cargo si es que está mintiendo. Claro. Hay frases encontradas en esta historia, porque Tonka Tomisic hace poco le preguntaron por esto. Por algo yo les digo, este informe da pie a la declaración que da Tonka. Estas frases, por ejemplo, se las preguntan a Tonka en su interrogatorio reciente y Tonka lo niega. Dice, no, la amistad con Farcas se rompió antes y yo jamás le pedí 400 millones de pesos. ¿No? Yo, dice, no mi esposo, dice, yo jamás le pedí 400 millones de pesos. Pero acá dice que... Son declaraciones encontradas. Pero acá dice que López Spaghi es el que le pidió las 400 millones. A través de Tonka Tomisic. A Leonardo Farcas. A través de Tomisic. Ya. O sea, ella se lo habría pedido. También dice, hace referencia a Loaro, Tonka en su declaración. Y le dice al fiscal, puede ser. Muchos joyeros me prestaban a mí como joyas, claro, como para canje. nombrarlos. Exacto. Claro. Como la ropa pasa con la gente que trabaja en televisión, ¿no? Que van a una tienda, se lo prestan, se devuelve. Claro. Pero ella dice, puede ser, pero no me acuerdo. No lo sé, ¿no? Entonces, bueno, son declaraciones como esa. Mira, si avanzamos en las láminas, podemos ir mirando cómo se desarrolla ese informe patrimonial también. Hay un tema con el teléfono, yo les decía, de Marco Antonio López, porque los hechos son como siguen. Llega la PDI a la casa de Marco Antonio con Tonka. Tonka está en la casa, pero Marco Antonio no está. Está en el cerro paseando los perros, los gatos, qué sé yo, con su teléfono celular. Me dicen fuentes allegadas al caso que él vio a los PDI y decidió no volver a la casa. Porque vio, había harta gente, recuerda que ahí estaban los medios, y se va a las oficinas de su abogado. En las oficinas de su abogado, me dicen, ¿no?, fuentes del caso, había una orden de detención en contra de él en ese momento. Los PDI allanan la casa de Tonka con él, sacan las joyas que tienen que sacar, no encuentran el teléfono de Paribet porque está en sus manos en ese momento, ¿no? Él está en el cerro, se va a la oficina de su abogado, evita entonces el control de la policía ahí, en la oficina de su abogado trasciende que hay una orden de detención en su contra, él lo que hace, sale en la maleta de un auto de una de las personas de esa oficina buscando evadir el control policial y luego se presenta ante la justicia para la formalización de mutuo propio. No llega con la policía al lado, no, se presenta nomás, aparece con su abogado y entrega su celular a la fiscalía. Tome, fiscal, acá está mi celular. El problema que el celular que entregó Paribet era este. El teléfono, dice la PDI, después de que se lo incauta y se lo revisa, después de que se lo revisa, ¿no?, que lo recibe y lo revisa, porque nunca logró incautarlo, dice la PDI, en un largo informe sobre el teléfono, dice, el teléfono no mantiene información del imputado Marco López Spaghi, vale decir, información personal ingresada en aplicaciones o en el mismo dispositivo, ni tampoco un perfil creado para el respaldo de dicho teléfono. El correo del CLAD vinculado al dispositivo es el de Tonka, ¿no? Y ahí ponen el correo de Tonka. En el fondo era un teléfono B que tenía Tonka, que le había encargado a una de las personas que trabaja con ella para que se lo pasaran a Marco Antonio López. Pero lo importante es lo que viene en la conclusión del informe. Pero igual estaba respaldado en un iCloud vinculado al mail de Tonka. Tonka, claro, porque mira, permite inferir, dice la PDI, de modo razonable que el imputado Marco Antonio López Spaghi, cédula de identidad tanto, al menos está realizando acciones que dificultan y retrasan el esclarecimiento de los hechos investigados. Es decir,
Al llegar él con un celular que no era de su propiedad, que se lo había pasado Tonka de alguna manera, no había WhatsApp, y sabemos que él tenía WhatsApp, no habían fotos de él, solamente habían como 300 fotos de Tonka, pero no habían fotos de él, no había Facebook, no había nada de él. Ni siquiera estaba su nombre, incluso tampoco estaba el nombre de Tonka, estaba el chip, estaba el nombre de un colaborador de Tonka, de la televisión, ¿no? Que hace producción con ella, que se lo había comprado producto de un hackeo que había sufrido Tonka y se lo había trasladado a Marco Antonio. Ese celular, virgen en su información, es el que Paribet entrega a la policía y la policía no es tonta, ¿no? ¿Qué dice? Está vacío, no le sirve. No le sirve. Claro. Y que eso entonces en una investigación es una acción para tratar de retrasar, ¿no? La justicia, y eso podría ser interpretado como obstrucción a la justicia. Exacto. Podría ser interpretado, así que ojo con este tipo de acciones que podría ser. Pero no se ha encontrado obstrucción a la investigación. No se ha encontrado el celular real, el de él, no, está ya bajo 7 llaves, claro. No, ese ya está enterrado seguramente, ¿no? Desapareció, digamos. Ya. Quizá dónde está dentro de abajo en el pique de una mina, enterrado, no sé. En el Mapocho. Pero mira, vamos avancemos porque hay más láminas. ¿Se acuerdan de Vázquez Carrá? Es Luis Augusto Vázquez Carrá, Augustito, el hijo de don Augusto del restaurante. Él también tiene que dar declaración ahora. Todas estas declaraciones son nuevas, insisto, y son carne fresca para el documental de Fábula o Netflix, si es que se está efectivamente preparando. Pero lo que dice Luis Augusto, dice que a él se le incauta el celular. Cuando lo allanan a Luis Augusto, le incautan el celular. ¿Y qué encuentran en el celular? Conversaciones con un tipo llamado Poroto. Porque él le dice Poroto, ¿no? Y en estas conversaciones se da cuenta de transacciones. Para la país son importantes y por eso las ponemos acá. Porque él dice que le prestó, por ejemplo, 30 millones de pesos a Tonka Tomisic. Y la PDI, en algún momento del informe, menciona a Tomisic como casi una testaferro de López Espalle, de Marco Antonio. Sube el tono la PDI respecto del rol de Tonka Tomisic en el caso. Ya no la ve simplemente como alguien a la que la estafaron, en el fondo una víctima, sino que ya la empieza a mencionar como un testaferro, ¿no? Porque hay demasiada información financiera que circula entre las cuentas de ella, Vázquez Carrá, los cheques llegan a las manos de Domingo Jalil, a las manos de Estrella Dinamarca, está su auto en la casa de uno de los involucrados también, de Luis Álvarez. Entonces, pero esa línea ha finalmente fructificado dentro de la investigación, porque todo lo que se sabe hasta el momento, Sergio, es que Tonka fue a declarar una vez y que todo el proceso va dirigido también al caso Relojes y a Paribet, y que finalmente no habrían hechos constitutivos realmente de una formalización a Tonka Tomisic. Pero si tú hablas de que para al menos esta teoría ella sería de una suerte de testaferro, quiere decir que el proceso se va a abrir también en contra de Tonka, y que todo lo que se cree que ella va a quedar fuera no es así y ella podría estar dentro del proceso. Bueno, si la llamaron a declarar hace poco y si la calificaron como imputada en las investigaciones por algo, no es porque no haya al menos una sospecha respecto de su rol en el caso. Ahora bien, perfectamente el fiscal podría tomar esa declaración y decir, bueno, me hice la convicción de que ninguno de estos antecedentes dan para llevarla a un juicio y condenarla, o qué sé yo, ¿no? O por otro lado, podría decir, efectivamente, el alza de tono de la PDI al mencionarla como testaferro, casi no, y de hacer acciones que permitan que se den todos estos negocios ilícitos, sí la sitúan como una persona sujeta a formalización. Esto podría ser parte del mismo caso, que yo no creo, porque ese caso ya no le queda casi plazo de investigación. El fiscal pronto tiene que acusar a los pocos que le queda ahí, entre ellos a Paribet, acusarlos y luego ir a juicio con ellos, lo que probablemente podría ser con Tonka, si es que se hace la convicción de que este estaferro y es parte de esta red consciente, ¿no? Es abrir un nuevo RUC, un nuevo caso específicamente para ella. Igual es súper impresionante, Sergio, que con el nivel de ingresos que tenía Tonka Tomisic, más allá de si pidió plata para él, si la pidió ella, la pidió Paribet, estamos constatando que le pidieron 400 millones a Farca, le pidieron 30 millones a Vázquez Carrá, ¿cómo se llama? A Luis Augusto. Un detalle, Monse, porque voy en tu línea. ¿Sabes dónde se conocieron? Con Paribet. Luis Augusto Vázquez, en la inauguración de una bodega de la Cuca. Está dentro del expediente también. Dicen, ¿cómo conocía usted a Paribet? Bueno, me lo presentó Luis Álvarez, que es otro de los líderes
de la asociación ilícita. ¿Y dónde? En la inauguración de una de las bodegas de la Cuca. Recordemos que la Cuca también le prestó más de 100 millones de pesos a Tonka Tomic para por esta una misma operación fecha, de su mamá, algo así. Y que Cuca era una empresaria polémica, por decirlo menos, que después ya cerró, ¿no?, su parrillada, además. Bueno, pero yo creo que la parrillada no era su único negocio. Claro, por eso te digo, fue súper polémica. Pero es muy impresionante, por eso uno se pregunta ahí. Tenía un hoyo económico tan grande que empezó a hacer esta bicicleta millonaria a base de amigos y conocidos pidiéndole plata. O efectivamente aquí Paribet está absolutamente arruinado con sus negocios mineros fracasados. No tenía ingresos. Entonces, ¿por qué Tonka, con el dinero que ganaba, no pudo nunca hacer caja y empezó a caer en esto de préstamos a amigos, a parientes, a conocidos, pero millonarios? Porque tuvo que poner un capital muy grande para la minera. Y de hecho ya lo dice en su declaración. Todos estos gastos de relojes, ok, pero no dan para que se financie tanto, porque además ella recibe una herencia más o menos importante, ¿eh? En la mitad de este proceso ella, y también está, porque este es un informe patrimonial, impositivo, societario, hereditario, por así decirlo también, que da cuenta de todos sus ingresos y sus egresos. Y entre ellos la herencia, pues una herencia en la que recibe propiedades, acciones, plata también, y de harta plata, más todo lo que ella ganaba, están todos sus contratos, por ejemplo, en este informe con L'Oreal, con Cencosud, con Canal 13, y en mucha plata. Más de 1.000 millones, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo se le va todo ese dinero? Aunque uno tenga un gusto, un despliegue social muy alto, 1.000 millones es mucha plata porque se te vaya en tan poco tiempo. Entonces lo que ella dice es que parte importante de esos recursos se fueron al negocio minero, que fracasó. Claro, que tengo la impresión que son negocios que son de muy alto monto. Sí, pues. Una prospección minera cuesta tenga un ingreso de 70, 80, 90 millones mensuales de pesos. Claro, son 1.000 millones en un año, pero cuando el negocio minero necesita para hacer los estudios, 400, 500, porque también en la mitad tenés que vivir, tienes que pagar tu alto costo de vida, tienes que pagar tu dividendo, arriendo, crédito hipotecario, tienes que pagar las cuotas de tus autos, no sé. Pues. Como 5 autos, en este informe de 5 autos, Tonka Tomic, todos de alto valor también, Mercedes-Benz, Land Rover, todo así, digo, muy seguidos. Por eso te digo, ¿no? Tienes ya un nivel de vida alto que tienes que sostenerlo, más si tienes una empresa o un nuevo negocio que demanda mucho capital, porque finalmente Tonka era una persona que tenía buenos ingresos, pero no una persona que tenía capital. No, porque es que la inversión minera no se hace en base a un sueldo de... Claro. Son otras dimensiones de inversión. Se hacen de partida en base a grandes préstamos de los grandes bancos que hacen... Ningún empresario minero pone su plata para hacer una prospección minera. O sea, con socios. Pero con estos préstamos, tienen otro sistema para este tipo de inversión. Haga la prospección, o sea, que invierta en la prospección que ellos no tenían esa red. No, era como amateur también. Entonces era como, hagámoslo con nuestra plata y todo. Y era muy amateur también. Si nos podemos ir a la última lámina, porque me parece que vale la pena revisarla. A la penúltima y a la última, porque es como aparece Harold Vilche en esta historia. ¿No? Me parece que creo que es la que viene después, mira, la última, que es de Jaime Quiró, que es el brazo operativo de esto. ¿Y esa que había antes de quién era? También de Jaime Quiró, mira. Volvamos a la anterior. ¿La anterior? Jaime Quiró, ¿no? Que es el brazo operativo de Estrella. Jaime Quiró es el brazo operativo de Estrella y el que hacía... Estrella está en su joyería, digamos, y el que anda en la calle, en la plaza de armas, contactando a los que venden relojes, el que va a hacer las transferencias, es Jaime Quiró. De hecho, Jaime Quiró lo toman detenido la PDI en un Western Union, una cosa como esa, ¿no? Después él acusa a los PDI que le robaron plata, se arma otro caso. Es un lío judicial, una maraña de aristas, este caso relojes. Bueno, lo concreto es que Jaime dice, le vendí personalmente en 2 ocasiones relojes a Paribet. Esta es su declaración, ya no son chat ni escucha. En una oportunidad le vendí 4 relojes Rolex y en otra oportunidad un reloj Tudor. Él sabía, el destacado no es nuestro, el subrayado por si acaso, él sabía que eran robados. Ello me consta porque él sabía que no se los vendía a precio real. Después da una serie de detalles de los precios y de cómo se ahorran el impuesto al lujo al comprar también relojes robados. Entonces también hay un tema impositivo con esto, ¿no? Claro. No solamente de fraude al fisco por la receptación aduanera y los delitos tributarios que ahí se dan al traer relojes robados del extranjero, sino también después cuando se hace la comercialización acá adentro. O sea, hay varios delitos que uno podría seguir en la pista. Bueno, no hay que olvidar que una de las primeras declaraciones que se conoce de Paribet es ante el Servicio de Impuesto Interno. Claro.
que esa es una de las primeras hembras que... No ha declarado más. Claro. Recuerda que también hablamos acá... De hecho, claro, es la única. Y que la declaración de Tonka se contrapone a la de él y él va a tener que salir a responder. Va a tener que declarar ante un juez o puede que declare el último día antes de que el fiscal lo acuse y así busque llegar a un juicio abreviado, un sobreseimiento, digamos, parcial o qué sé yo, ¿no? Avancemos a la siguiente, pero muchas personas hacen eso. Cuando se ven apretadas, Julio, declaran el último día y así le bajan la presión al caso. Así que ojo con eso. Bueno, Quirós cuenta cómo se introduce Harold Vilches en este caso. Quirós en la lámina anterior. El brazo operativo. Sí, pero le cuenta cómo se los pagaron. Ahí dice. Los relojes, ¿no? Cuenta ahí que con cheques, ¿no? Con cheque. Sí, claro. Con cheque. De Tonka. Que lo decían letritas chicas. Y los cheques los cambió donde Jalil. Claro. Es buena lámina anterior el relato chico, ¿ah? A ver, volvamos al anterior. Es interesante porque ahí más o menos se ve cómo hacían el negocio. ¿A dónde? Dice, los 4 relojes se los vendieron en total de 20 millones. Está hablando de esos 4 Rolex. ¿Ah? Sí. Me pagó con 4 cheques de 5 millones cada uno. Los 4 cheques eran de Tonka. 2 de esos cheques los llevé de donde Domingo Jalil, quien me los cambió cobrando intereses. Se le pasó plata. Claro. Los otros 2 cheques los cambió Jaime Olate. El dueño de estos relojes era Jaime Olate, quien también sabía que eran especies robadas. Estos relojes se los entregué a Paribet en él. Un mall. Tanto. Es un mall del barrio alto. Ya. Desconozco qué hizo Paribet con esos 4 relojes. Esos 4 relojes Rolex, el precio real era de unos 25 millones en total. No se los vendí con papeles o algo que certificara el origen. Claro, estas declaraciones son brutales en contra Paribet. Perdón, pero el trucherío de todo esto esto es brutal contra Paribet. Porque en el fondo, imagínate, un cheque que es de Tonka, pero se los lleva a Domingo Jalil. Es decir, el cheque no pasa por el banco. El cheque lo recibe una persona con intereses para cobrarlo después. Es decir, aquí hay entre medio de lavado de activos, algo así, pero también una especie como de sistema o de financiera ilegal muy trucha. Claro, o sea, pero muy trucha, porque en el fondo gente como que está en la plaza de armas y dice, ya, yo te pásame el cheque, te lo guardo un rato, después te lo doy, pero te lo vuelvo con interés. Pura informalidad que son las formas en que funcionan los negocios ilegales. Y si el interés es por sobre la taxa... Es lo mismo del caso de Hermosilla, pero el otro caso es con oficina. Claro, con cuello y corbata. Claro. Con oficina... Es más de plaza de armas. A propósito del caso Hermosilla... Este es más... Hermosilla era el abogado de Tonka. Fue el abogado de Tonka, pero rápidamente tuvo que salir. Sí, pero ¿y en el teléfono de Hermosilla también pueden haber conversaciones con Tonka? Y con mucha gente. Sí, no, pero me refiero, hoy día justamente estaba dando Valencia una entrevista en la Bio Bio. Mochati le preguntaba, bueno, ¿y se van a investigar todas las cosas que aparezcan en el teléfono de Hermosilla? Y bueno, Valencia le dice, sí, todo lo que amerite puede ser delito. Bueno, pero quizá hay información del caso de Tonka Tomisic en el teléfono de Hermosilla. Podría haber información del caso, ahora uno no sabe hasta porque él se introduce después en el caso, ¿no? Cuando ella empieza a aparecer y qué sé yo, y no hay muchas gestiones de él. Yo sí sé, tengo ahí recuerdos del reporteo, que la fiscalía no le había tomado declaración a Tonka y que la figura de Hermosilla molestaba como abogado de ella. Molestaba. A mí lo que me señalaron es que cuando me dijeron, yo cuando pregunté, ¿y por qué está ahora tomando declaración? Me dijeron, recuerda que antes estaba con Hermosilla y ese abogado es medio complicado y qué sé yo. Me dijeron eso. No me dijeron... Perdón, ¿puedo interpretar? Bueno, hay muchas interpretaciones posibles. Con el poder de Hermosilla había logrado frenar que Tonka Tomisic tuviera que ir a declarar, quizá. Bueno, pero no sabemos si a lo mejor ocupando herramientas legales o haciendo presión indebida como lo hacía. Digo. No, claro. Ahí entramos en el terreno de... Pero por algo Hermosilla se retira y ahí Tonka Tomisic va a declarar. Porque cambiaba de abogado. Ahora, por algo contrataban a Hermosilla también. Obvio. No hay que sumar 2 más 2. O sea, sabemos por qué lo contrataban, porque lograba situaciones como esta. Mira, pasemos a la segunda, para que veamos lo que pasa con Harold Vilches, ¿no? Harold Vilches, el rey del oro, condenado en su momento también por el tema de este tipo de negocios. Harold Vilches, dice Quirós el brazo operativo, como le señalaba Estrella Dinamarca. Harold Vilches me pidió conocer a Paribet. Harold le pidió conocer a Paribet, pero requerí $1.000.000 para presentárselo. ¿Cómo? No, explica. Por eso me parece interesante revisar esta declaración, ¿no? Espérate, Harold Vilches le pregunta a quién.
No. La gente rara. Pero la gente rara, decir, oye, yo quiero... Hacen negocio con todo. Preséntame a Julio, Claro. ya, pero pagamos un millón. palito, ¿Ah, claro. sí? Y te lo pago, ¿ah? Claro. Que el otro lo paga, así eso es lo peor. Que... Ahora, hacen plata de todo, sí es el tema, porque Sí, estas personas hacen plata de todo, sacan liquidez de un cheque. Es como un negocio dentro de un mismo negocio. es No, una es que locura. imagínate. Creo también dice que él vio O sea, firmar los cheques falsos a Por Paribet. mí pagarían lucas. ¿Quién vio? Jaime Quirós, mira, terminamos de leer este y después les cuento. Mira, dice, Harold Beach me pidió conocer a Paribet, pero requería $1 millón para presentarlo. Yo se lo presenté y Harold me pagó el $1 millón. Desconozco si después entre ellos hicieron negocios. Eso sí, recuerdo haber visto en la oficina de Paribet un casco de Ayrton Senna. ¿Se acuerdan de Ayrton Sí, Senna, no? El sí, conductor de la Fórmula 1 brasileño que murió Famoso. en la pista, ¿no? Que él vendía, o sea, que Paribet vendía en $40.000. $40.000 son como 40 millones de pesos. O sea, ya es un casco reliquia, ¿no? Y un día, el mismo casco lo vi en poder de Harold Vilches Pizarro. O sea, logró vendérselo. O hacían Ajá. negocio. O hacían, claro. Qué sé yo, ¿no? Pero Perdón, pero ¿dónde Paribet sacó el casco? bueno, iba a Brasil mucho. Iba a Brasil mucho. Iba mucho. Y que sabe también con certificar ese casco de que era de él. Oh, Pero bueno. Esa historia sí, ¿ah? ¿Sí? Ah, tú la ya no Está la historia del casco de... Ah, yo no la tenía, dijeras ahí. No sé si me la contó Vilches, pero... Harold. Sí, pero... Andaba vendiendo quizás. ¿Ah? Andaba ofreciendo quizás, ¿no? Porque ¿para qué lo quiere? Para revenderlo, en el fondo. obvio. Me imagino. Se hacen plata, así a eso se dedican a hacer plata, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Porque... Harold Beach hoy día está libre, el rey del oro. Sí. Ya cumplió pena, todo Dijo esto que, ya. pero le ganaron el Quien Vive, parece, con Netflix. Ah, porque él quería contar su historia Que también. hace años que él viene diciendo que Sí. tiene una negociación con Netflix para poder protagonizar... bueno, que es más bien la historia de su vida, ¿no? Como el caso de él, Sí. más que el caso Reloj. Es la historia de Harold Beach como el rey del oro, que anduvo en Sudáfrica, anduvo en donde había minas de oro, de diamantes, fue raptado, toda esa... Léete abajo de lo que dice. A su pregunta sobre la... A ver. Ahí. A su pregunta sobre las fotografías que tenía en mi celular. Ah, bueno, dice a su pregunta por el fiscal. Sí. Le respondo a su pregunta. Sobre las fotografías, Quirós dice, que tenía en mi celular con Paribet, yo le ofrecí el reloj Deep Sea Black de 44. Paribet me pasó este reloj y yo veía a quién se lo vendía. A mí muchas veces me mandaban las fotos, yo actuaba de intermediario. Si se concretaba, yo le pasaba el reloj. En relación a este reloj, Paribet me aseguró que no era robado, señalando que no tenía problemas, entre comillas. Así, si el reloj era robado, decían que era un reloj con problemas, entre comillas. O sea, ya tenían hasta un COA Claro, para tenían un referirse. Claro. Y respecto de los precios, dice, los precios a los cuales Paribet compraba los relojes eran inferiores a los comerciales, sin impuesto al lujo. ¿Ya? Sin impuesto al lujo. Por ejemplo, de 100 millones bajaba a 40 millones de pesos. El reloj que Paribet me pasó, como dije, tenía papeles, según él. Yo no lo pude vender y se lo devolví. Más adelante me enteré por el mismo Luis Vázquez que este reloj pertenecía a él. Bueno, y así. Por eso te decía que... Espérate una cosa, Sergio, con todo esto, porque siempre se ha dicho que es probable que en este caso... Ah, mira, lo último por su... ¿Ya? A su pregunta, dale. Los cheques eran de Tonka, dice Jaime Quirós. Porque Paribet decía que nadie le iba a cambiar los cheques a él. O sea, viene a corroborar lo que Tonka dijo Lo en que su Tonka declaración, dijo, claro. de que ningún banco le iba a prestar plata, de que nadie le iba a pasar chequera y que por eso él ocupaba su documentación, ante lo cual trascendió que él se había enojado, ¿no? Porque dijeron que cuando ella dice que no tenía trabajo, que nadie le iba a prestar plata, dicen que Paribet reaccionó enojado, la llamó varias veces. Que sí. Yo estuve consultando, me dicen que eso no es así, pero había un trascendido respecto de eso. Con esto yo lo que veo, interpreto, es que Tonka, o sea, que Quirós, que es un tercero, ratifica, ¿no? Que el mismo Paribet estaba consciente de que nadie le iba a entregar documentación financiera. No estaba bancarizado, no tenía nada de eso. No tenía cuenta corriente a su nombre, se va a través de la empresa. Tenía, pero no tenía capacidad de generar correcto. mayor cheque, fondo y qué sé yo. Créditos, Claro, cosas ese así. tipo de cosas. Siempre se dice que quizás en este caso finalmente Paribet no sea de los principales inculpados y sentenciados. Pero cuando uno ve esto, realmente él era parte de lo que podría ser una banda dedicada a Negocio, esto. sí, claro. ¿Qué piensas tú, Sergio? Porque lo que te reitero, siempre se ha dicho que tenía quizá un papel secundario, que la justicia va a ir por los peces gordos dentro del caso de relojes, pero acá se ve que él tenía un papel también relevante. Sí, o sea, yo creo que la justicia tiene que ser pareja para todos, ¿no? En la vida. Y si alguien roba, ¿qué le pasa?
se va a juicio, y si se comprueba que uno robó o que es parte de un ilícito como ese, se va a la cárcel o es condenado y cumple su pena en libertad. Y me parece que ese es el escenario que está enfrentando Marco Antonio López. Lo de Tonka todavía está por verse, todavía me parece que falta escalarlo un poco más para ver si efectivamente había una responsabilidad consciente de ella o más bien era parte del engaño de Paribet. Pero si era parte del engaño de Paribet, uno también hubiese esperado una reacción más activa al principio. Ahora ha tomado de alguna manera Tonka Tomisic esa actividad, ¿no? Es empujar el caso hacia buscar su inocencia. Pero estuvo 4 años con los embates nomás del caso. Es decir, salía declaración, se filtraban chats, se filtraban las llamadas por teléfono, la carpeta investigativa, los informes de la PDI y callaba. ¿No? Y callaba, y recién ahora toma una posición más activa. Y Tonka está al tanto, obviamente, de este documental, me imagino, que lo han tratado de contactar. Claro. Ella quiere ceder, quiere contar su versión. ¿Qué se sabe de eso? Mira, yo creo, o sea, a ver, 2 cosas primero. La certeza que tengo. La certeza es que Paribet ya dijo que no. Ya. Que él no va a dar entrevista. La otra media certeza que tengo es que Tonka lo está evaluando. Tonka podría dar una entrevista. Ahora, mi evaluación como periodista y comunicador respecto de Netflix y de aparecer en un documental es que si ella quiere contar su verdad comunicacional, al menos más allá de la judicial, que ya la contó ante el fiscal en su larga declaración, pero si ella quiere limpiar su imagen y contar su verdad, creo que la mejor plataforma es esta. Un documental. Una serie de documental como ha pasado en varios otros casos, sin ir más lejos. Mon Laferte aparece en un documental hace poco, está apareciendo en ese documental, ¿no? Y está haciendo noticia. Por lo tanto, yo creo que es una buena, más allá de que puede ir a PH también, Polito, en algún momento, ¿no? Sí, a lo mejor puede ir a anunciarlo ahí en exclusiva. Siempre una buena invitada. Claro, sí. Pero yo creo que aparecer en un documental en Netflix contando su verdad respecto del caso es una buena performance para ella. Que además trabaja en eso, se dedica a la televisión, entonces claro, porque en un terreno conocido. Porque el documental daría un contexto, claro. Contenía toda la historia. Y sería la que habla, porque no creo que Paribet se abra a hablar. Recuerden que él nunca le avisó que iba a dar entrevista a la tercera. Entre otras cosas. Él no le avisó a ella. No, la desayunó, la entrevista en la tercera. Entonces, claro, ahí se rompe un primer círculo, ¿no? Que hay entre ellos que lo amarran. Entonces, me parece que es una buena oportunidad que ella pudiese hablar en este documental que se está preparando por parte de Fábula, pero es una decisión que tiene que tomar todavía. No la ha tomado según lo que... Pero muchas veces cuando tú das esa entrevista, muchas veces también uno llega, y hay que decirlo feo, pero a ciertas transacciones con el medio. Es decir, Tonka también puede decir, ya yo doy la entrevista, pero bajo ciertas condiciones. Y muchas veces esas condiciones son que no se hable de esto y de lo otro, por ejemplo. Yo hablo de todo esto. Aquí abro el naipe, pero hay ciertas cosas que yo no me voy a referir o que pido que no se refiera al documental. Y ahí está finalmente el criterio si es que la producción está dispuesta a esa transacción o no. Así funcionan las cosas. Es un riesgo también. Claro, pero en el fondo si está Tonka, pues es probable que ella pida ciertas garantías y que eso resta libertad a los realizadores. Pero por otro lado, tener el testimonio de Tonka es muy relevante. Claro. Es muy importante y muy exclusivo. Te doy un dato más. Porque nosotros hicimos la comparación con el caso de Viviana Heger, ¿no? El del libro de Rodrigo Fluxá, Alguien te mira, excelente libro, ¿no? Es un libro que recoge el juicio del caso y que después se transforma en serie documental 42 días en la oscuridad. También, una excelente serie de Netflix. Esto podría replicar aquello. Ahí Fábula trabajó con Rodrigo Fluxá, un ex periodista de Revista Sábado, investigador muy premiado el periodista. Acá Fábula también está trabajando con periodistas de CIPER. No voy a dar el nombre para mantener ahí la reserva, pero son periodistas de CIPER, por lo tanto te habla de la seguridad y la profundidad con la que se está trabajando. Entiendo que analizaron el libro de Laura Landeta sobre el caso Relojes en una primera instancia, pero descartaron irse por la línea del libro y más bien optaron por hacer una nueva investigación a cargo de periodistas de CIPER, ¿no? Y se está trabajando como bajo esa línea de acción y a mí me parece que también es profunda, es seria, CIPER ha dado garantías de ser un medio de comunicación potente, claro, y bueno en investigación. Pero la pregunta es, para sacar un documental, ¿se necesitan los testimonios de Maribel y Tonka? No, por eso digo, no necesariamente, entonces, pero igual le da más peso, siento yo, el saber la verdad de uno de los involucrados. Pero podrían descubrir Pero también más te da cosas. más libertad editorial no tenerlos. Es que, eso es lo que pasa, que eso es lo que tiene que pesar finalmente los realizadores.
si vale tanto la pena tener la entrevista a Tonka que estoy dispuesto como realizador a que me ponga ciertas condiciones, o de verdad uno hace una investigación completísima sin necesariamente los testimonios. A veces es mejor no entrevistar. Claro. A veces es que los testimonios están. Claro. Ya todos hablaron. Ya todos hablaron. Hasta Paribet habló en impuesto interno. Entonces se podría recrear. ¿Qué nuevo podrían decir? Es la duda. Pero ojo que Impuesto Interno también tenía una investigación abierta por el tema de los contratos de Tonka, cómo imponía, cómo pagaba sus impuestos. También podría haber una lista por ahí, qué sé yo. Bueno, vamos a ver que continúa, vamos a ver si llega a puerto esta investigación, si se hace el documental, si llega a Netflix, si usted lo va a ver ahí, ¿no es cierto?, en su casita un día esto o no. Ahí estaremos informándole.